Página 1. Editado por Ediciones Novarum. México, DF. Impreso y hecho en México, julio del 2014. Julio Alfredo Aguilar Landa. Recopilación de apuntes de la materia de microeconomía. Introducción. El presente libro es una recopilación de apuntes de la carrera de Administración en la UNAM, curso semestral de septiembre de 2002 a enero de 2003, impartido por el profesor Saldaña Arévalo Francisco Pedro, e interpretado y comentado por el autor. Página 2. Profesor Saldaña Arévalo Francisco Pedro. Y. Conceptos básicos de economía. 2. Teoría objetiva y subjetiva del valor. 3. Conducta del consumidor. 4. El mercado y su clasificación. V. Combinación de factores y la productividad de la empresa. V. La empresa y los costos. 7. El equilibrio de la empresa, la rama y la economía. 8. Teoría de la distribución. 9. Las formas de la empresa en la economía. Página 3. Empresa, unidad económica donde se combinan los factores de la producción. Los factores de la producción son: tierra, recibe ingreso o renta. Trabajo, recibe salario. Capital, recibe interés. Organización, recibe beneficio. Página 4. Microeconomía comprende todo lo relacionado a la empresa. Costos. Producción. Mercado. Oferta. Demanda. Punto de equilibrio. Precio. Demanda total igual a suma de demandas parciales. Demanda igual a consumidor. Oferta igual a producción. Página 5. En el punto de equilibrio de mercado es donde se debe fijar el precio. En la figura 1 se observa la curva de la demanda, la cual es inversamente proporcional, es decir, al aumentar el precio disminuye la cantidad demandada. Página 6. En la figura 2 se observa la curva de la oferta, la cual es directamente proporcional, es decir, al aumentar el precio aumenta la cantidad ofertada. Página 7. En la figura 3 se observa la intersección de las curvas de la oferta y la demanda. El punto donde se interceptan las curvas es el equilibrio de mercado de un producto o servicio con respecto al precio y la cantidad demandada y ofrecida. Página 8. Demanda total igual a sumatoria de demandas parciales. Oferta total igual a sumatoria de ofertas parciales. Los productos deben empezar a producir después de conocer el estudio de mercado. Oferta total de mercado. La oferta total de mercado de un bien lo vamos a entender como la cantidad del mismo que los productores pueden y desean vender en un periodo de tiempo. La oferta depende en primer lugar del precio del bien que se ofrece. Al productor le interesan los precios. Página 9. En general, cuanto más alto sea el precio, mayor será la cantidad ofrecida, porque obtendrá tanto el fabricante o el productor un mayor beneficio en aumentar el precio. Tanto la oferta como la demanda se ven afectadas por una serie de factores. El precio del propio bien. El precio de los demás bienes. Los precios de los factores de producción. Tecnología. El pensamiento y los objetivos empresariales. Página 10. Disminuyendo o aumentando el precio o cantidad de los bienes demandados u ofrecidos hay movimiento en la misma curva de oferta o demanda. En la figura 4 se ve la curva de la demanda, al aumentar el precio por unidad disminuye la cantidad demandada. Página 11. En la figura 5 se observa la curva de la oferta, al aumentar el precio por unidad, aumenta la cantidad ofrecida. Página 12. Al aumentar o disminuir ingresos de consumidores, su demanda de productos y las ofertas que les llegan cambien. Al aumentar ingresos de los consumidores, la curva de la oferta se mueve a la derecha,
la gente compra más y cosas de mayor precio. Al disminuir los ingresos de los consumidores, la curva se mueve a la izquierda, es decir, la gente compra menos y más barato. Página 13. En la figura 7 se observa la curva de la demanda. Al aumentar ingresos la gente demanda cosas más caras y en mayor cantidad. Al disminuir ingresos la gente demanda cosas más baratas. Página 14. Definiciones del libro. Economía. Es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos. Mercado. Mecanismo en que los compradores y los vendedores determinan conjuntamente los precios y las cantidades de las mercancías. Algunos se encuentran en lugares físicos, otros se realizan a través del teléfono o las computadoras. Página 15. Empresa. Unidad de producción básica en una economía capitalista o mixta. Contrata trabajo y compra otros factores con el fin de hacer y vender mercancías. Microeconomía. Análisis que se ocupa del comportamiento de elementos individuales de una economía, como la determinación del precio de un único producto o el comportamiento de un único consumidor o empresa. Página 16. Macroeconomía. Análisis que se refiere a la conducta de la economía en su conjunto con respecto a la producción, el ingreso, el nivel de precios, el comercio exterior, el desempleo y otras variables económicas agregadas. Oferta. Valor de los bienes y servicios que estarían dispuestos a producir las empresas en un periodo dado. Oferta es una función de ellos factores, la tecnología y el nivel de precios existente. Demanda. Gasto planeado o deseado en la economía en un periodo dado. Es determinada por el nivel de precios y por factores como la inversión, la función de consumo y la oferta monetaria. Página 17. Precio. Valor pecuniario en que se estima una cosa. Ley de la demanda. La cantidad que se demanda de un bien en el mercado varía en proporción inversa a su precio. Por eso la curva de la demanda es dependiente negativa. En la figura 8 se observa la curva de la demanda. Página 18. La oferta. Es la cantidad de mercancías que pueden ser vendidas a diferentes precios del mercado por un individuo o por un conjunto de individuos. En la primera hablamos de oferta individual y de la oferta total. O igual a oferta. Determinantes de la oferta. Son los principales elementos que determinan la oferta de un producto, son 1. Costo de producción, C. 2. Nivel tecnológico, T. 3. Precio del bien, P. O igual a F, CTP. Página 19. Ley de la oferta. Siempre y cuando las condiciones no varíen, costos, nivel tecnológico, etc., la cantidad que se ofrezca de un bien en el mercado varía en razón directa a su precio. Esto quiere decir que cuando los precios aumentan, las cantidades ofrecidas también aumentan y cuando los precios disminuyen, las cantidades ofrecidas disminuyen. Costos de operación, es el elemento principal de la oferta. Costos fijos, CF. Costos variables, CV. Costos totales, CT. Página 20. CT igual a costos totales. Son aquellos que no cambian, aunque cambien los volúmenes de producción. Ejemplo, terrenos, edificios, maquinaria, etc. CT igual a CF y CV. Costo marginal, centímetros. Es el que cuesta al productor u oferente producir una unidad adicional. El costo marginal se obtiene dividiendo el costo del incremento total, entre el incremento de la producción o del producto. Página 21. Costo marginal, centímetros, igual a diferencia del costo total, CT, entre diferencia de la cantidad de producción, Q.
En la figura 9 se muestra la fórmula del costo marginal, que es igual a el costo total entre la cantidad de unidades producidas. Al aumentar o disminuir la oferta o la demanda cambia el punto de equilibrio de mercado. Al aumentar ingresos de consumidores la demanda se desplaza a la derecha. Página 22. Al aumentar la demanda, aumenta también el precio de equilibrio y aumenta la cantidad. Al disminuir demanda disminuye precio de equilibrio, disminuye la cantidad. El exceso de oferta se produce siempre que aumenta el precio y es menor la demanda. Cuando hay un exceso de demanda disminuye la oferta. Empresario debe contratar a personas confiables que le van a cuidar el negocio. Página 23. Hay que analizar cómo aprovechar a las personas de acuerdo a su personalidad. Importante no recortar personal. Administración. Según George Terry, la administración es un proceso distintivo que consiste en la planeación, organización, ejecución y control para lograr los objetivos mediante el uso de los recursos. Página 24. Economía como ciencia social estudia la producción, la distribución, el consumo. Producción. Darles utilidad a las cosas. Hay 4 utilidades de la producción. 1. Utilidad de forma a la producción. De la materia prima se obtiene el producto terminado. Página 25. 2. Utilidad de lugar de producción. Posición en el mercado. 3. Utilidad de tiempo. En X tiempo para que lo consuman en un mercado determinado. 4. Utilidad de posesión. Productor lo vende a consumidor. Distribución. Es el reparto de la riqueza equitativa o no equitativamente. Página 26. Factores de producción. Tierra se obtiene renta. Trabajo se obtiene salario. Capital se obtiene interés. Organización se obtiene beneficio. Consumo. Es el motor del proceso productivo, consumo es el motor de la economía. Página 27. Empresa. Unidad económica que combina los factores de la producción, tierra, trabajo, capital, organización, con el fin de lucro u obtener ganancias en el proceso productivo. La empresa crea bienes y servicios a través de los factores de la producción. Oferente igual a productor. Demandante igual a consumidor. Página 28. El empresario busca maximizar ganancias. Minimizar costos. Eso se obtiene cuando ingresos son mayores que los costos. Mercado. Confluencia de oferentes, productores, y demandantes, consumidores, que se ponen de acuerdo a un precio a un tiempo en un lugar determinado para realizar intercambio de bienes y servicios. Página 29. Economía. Macroeconomía. Se ocupa del entorno nacional y grandes agregados, PIB, ingreso nacional y todos los indicadores y políticas económicas. Microeconomía. A nivel de empresa e industria individual, precios, costos, ingreso marginal, oferta, demanda. Economía internacional. Importaciones, exportaciones, balanza de pago, cuenta de capital, cuenta de errores y omisiones. Página 30. Problemas más importantes a nivel macroeconómico. Inflación. Desempleo. Nivel económico. ¿Qué producir? ¿Cuánto producir? Nivel tecnológico. ¿Cómo producir? Página 31. Nivel social. ¿Para quién producir? Cuando el contrabando entra en competencia desleal o desigual en un país, la industria nacional tiende a tronar o quebrar. Clasificación de las empresas. Por su tamaño. Microempresas. Pequeñas empresas. Medianas empresas.
Grandes empresas. Página 32. Por su origen. Nacionales. Extranjeras. Mixtas. Por su capital. Privadas. Públicas. Mixtas. La mayoría de las empresas en México, 95% al 2002, son microempresas. Página 33. Cada país cuenta con una balanza de pagos. Saldo de balanza de pagos en cuenta corriente igual a saldo de la balanza comercial y saldo de balanza de servicios y relaciones con el exterior. Cuando exportaciones son mayores que importaciones se tiene un superávit, entran divisas al país. Cuando exportaciones son menores a importaciones se tiene un déficit, salen divisa del país. Se deben cuidar las empresas del país. Petróleo es un recurso no renovable. Página 34. En la figura 10 observamos el ciclo económico, en el que las empresas y las familias dan impuestos al gobierno a cambio de servicios, las familias ofrecen su fuerza de trabajo al mercado de trabajo, las empresas demandan fuerza de trabajo de ese mercado, las empresas ofrecen bienes y servicios al mercado de bienes y las familias demandan bienes y servicios, del mercado de bienes y se repite el ciclo. Página 35. México es parte del mercado internacional. Demanda efectiva. Desear bienes y servicios y tener poder de compra para adquirirlos. Demanda potencial. Desear bienes y servicios y no tener poder de compra para obtenerlos. Página 36. El Estado se integra de territorio, población, gobierno. Una empresa se desarrolla a través del mercado y de la demanda potencial y efectiva de los consumidores. Entidad económica. Son las familias, las empresas y el gobierno. Página 37. Mundo económico. Es la producción de bienes y servicios, así como el intercambio de bienes y servicios, o sea el consumo, y la distribución de la riqueza. ¿Qué estudia la ciencia económica? Estudia la teoría de la renta que viene siendo la distribución de ingreso, estudia la actividad del empleo, los ciclos económicos. Expansión. Auge. Contracción. Crisis. Página 38. Economía regional, va por regiones, estados, para crear empleos y formular riquezas. En la figura 11 se observa el ciclo de vida de la economía, que consta de 4 etapas: la expansión, el auge, la contracción y la crisis. Economía doméstica es la de las familias. Economía pública, la del gobierno. Economía monetaria, algunas políticas. Política monetaria. Política crediticia. Política fiscal. Política financiera. Página 39. Demanda elástica respecto al precio. Situación en que la elasticidad precio de la demanda es superior a 1 en valor absoluto. Significa que la variación porcentual de la cantidad demandada es mayor que la variación porcentual del precio. Una demanda elástica implica además que el ingreso total, el precio multiplicado por la cantidad, aumenta cuando baja el precio debido a que el aumento de la cantidad demandada es muy grande. Demanda inelástica respecto al precio. Situación en la que la elasticidad precio de la demanda es menor que 1 en valor absoluto. En este caso, cuando baja el precio disminuye el ingreso total y cuando sube el precio, aumenta el ingreso total. Página 40. Las microempresas son más flexibles que las grandes empresas. Empresas deben combinar 4 factores de la producción en una forma óptima. Tierra diagonal renta. Trabajo diagonal salario. Capital diagonal interés. Organización diagonal beneficio. Comercio internacional. Balanza de pagos. Balanza comercial. Errores y omisiones. Balanza de servicios. Página 41.
Microeconomía se aplica al mercado a nivel de la empresa. Precio depende de la demanda y la oferta. Las empresas van en pro del dinero. La mayoría como objetivo principal. Al saber las ecuaciones de las curvas de la oferta y la demanda, es posible encontrar el punto de equilibrio de mercado en precio P dólar, y cantidad Q, X, al igualarlas y despejar variables. Página 42. Al aumentar el ingreso de las familias pueda cambiar la curva de la demanda y el punto de equilibrio de mercado, también cambia. En la figura 12 se observa la curva de la oferta, al aumentar los ingresos cambia el punto de equilibrio de mercado. Página 43. Si se tienen las ecuaciones de la oferta y de la demanda, para encontrar el punto de equilibrio, se debe igualar QD igual a QO, en el punto de equilibrio a un mismo precio. El punto de equilibrio de mercado es en donde se cruzan las gráficas de la oferta y la demanda. Página 44. Ejemplo. Si Px igual a 3Q igual a 60.000, QD igual a 120.020.000 Px. QO igual a 20.000 Px. QD igual a QO en punto de equilibrio de mercado. 120.020.000 Px igual a 20.000 Px. 120.000 igual a 40.000 Px. Px igual a 120.000 diagonal 40.000 igual a 3. Página 45. Comprobando en ecuación. QD igual a QOU. 120.000-20.000, 3, igual a 20.000, 3. 120.000 a 60.000 igual a 60.000. 60.000 igual a 60.000. De los datos se pueden deducir las ecuaciones. Página 46. En funciones lineales, el precio, Px, se toma como variable independiente, la cantidad mínima demandada como su coeficiente y la cantidad máxima como la constante y la cantidad Q de X demandada es la variable dependiente. Ejemplo. En la figura 14 se ven datos del ejemplo. Entonces, Q de X igual a 140.020.000 Px. Página 47. Elasticidad precio de la demanda. Significa un coeficiente de la demanda respecto al precio. Elasticidad precio, mide la variación porcentual por ciento Qx entre los incrementos de las cantidades de un artículo X, por unidad de tiempo que resulta en un cambio porcentual del precio. Por lo tanto tenemos E igual a, por ciento Q diagonal por ciento P. E igual a elasticidad de la demanda respecto al precio. Q igual a variación de la cantidad. Página 48. P igual a variación en el precio. P igual a precio. Q igual a cantidad. A. Elasticidad elástica. E mayor que 1. B. Elasticidad inelástica. E menor que 1. C. Elasticidad unitaria. E igual a 1. Página 49. Elasticidad precio de la demanda. E igual a guión, Q, P, diagonal, P, Q. Cuando precios sube de puntos A a B. E igual a guión, QA, QB, diagonal, PB, PB, QB. Elasticidad precio. Página 50. Para obtener una elasticidad promedio de entre el punto A al punto B. En la figura 15 vemos la fórmula de la elasticidad promedio del punto A al punto B, entonces producto del precio de A más el precio de B entre 2 se divide entre el producto de la cantidad de A más la cantidad de B entre 2 y ese resultado se multiplica por el producto de la diferencia en la cantidad de A a B entre la diferencia del precio de A a B. Página 51. Elasticidad ingreso de la demanda. Y pi mayor que O, artículo normal. Y Q mayor que O, bienes inferiores. Cuando
y Q mayor que 0 la elasticidad ingreso de la demanda es positiva. Elasticidad precio de la demanda. Elasticidad promedio. Página 52. Para calcular la elasticidad promedio de la demanda, con respecto al precio de un punto a otro se usa la fórmula, elasticidad promedio, precio de la demanda. La figura 16 muestra la fórmula de la elasticidad promedio, precio promedio de la demanda. Página 53. Al respecto de la elasticidad ingreso de la demanda el coeficiente de la elasticidad ingreso de la demanda, mide el cambio porcentual en la cantidad que se compra de un artículo por unidad de tiempo Q diagonal Q, como resultado de un cambio porcentual dado en el ingreso del consumidor M diagonal M. M igual a ingreso del consumidor. En la figura 17 vemos una fórmula de la elasticidad ingreso de la demanda, donde M simboliza la elasticidad, M el ingreso del consumidor y Q la cantidad. Página 54. Cuando el ingreso sube de A a B. En la figura 18 vemos la fórmula de la elasticidad cuando el ingreso sube de A a B. Cuando ingreso baja de A a B. En la figura 19 vemos la fórmula de la elasticidad cuando el ingreso baja de A a B. Página 55. Un artículo puede ser de lujo o niveles bajos de ingreso y puede ser un artículo inferior para los niveles altos de ingreso. En mayor que, es artículo de lujo. En menor que, es artículo de necesidad. Al respecto de la elasticidad precio de la demanda. En elasticidad elástica precios tienden a bajar. P, por ciento Q mayor que por ciento P los precios tienden a bajar. Página 56. En elasticidad inelástica precios tienden a subir. P, por ciento Q menor que por ciento P los precios tienden a subir. Para calcular elasticidades de la demanda-precio, en un punto determinado de una función, curva, de la demanda que se comporte como una línea recta, se utiliza la fórmula. Página 57. En la figura 20 se observa una fórmula de la elasticidad y una gráfica de la demanda en donde P igual a precio, Q igual a cantidad, D igual a demanda y M igual a ingreso del consumidor, T igual a cantidad en el punto de equilibrio. O igual a oferta. Página 58. Al haber competencia el precio tiende a bajar. Igual a cambio. Por ciento igual a cambio porcentual. En la figura 21 se observa una gráfica, en donde la cantidad de la demanda permanece constante, aunque aumente el precio, esto se dé en la demanda inelástica. Página 59. Demanda perfectamente inelástica, e igual a cero. Cantidad permanece constante, aunque varíe precio. Elasticidad precio-demanda. En la figura 22, se observa una gráfica de la demanda elástica unitaria. Demanda elástica unitaria, e igual a 1. Precio y cantidad varían, al cambiar variables puede cambiar todo. Página 60. En la figura 23 se observa una gráfica de la demanda elástica unitaria, en relación al precio y la cantidad. Demanda elástica unitaria e igual a 1. Precio y cantidad varían. Página 61. Al cambiar variables, puede cambiar todo. En la figura 20 se observa una gráfica en la que el precio se mantiene constante, aunque aumente la cantidad. Demanda perfectamente elástica, precio permanece constante, aunque varíe cantidad. Página 62. Cuando la elasticidad se encuentra entre 0 y 1, es inelástica. Ejemplos de artículos con elasticidad inelástica. Alimentos. Gas, electricidad, agua. Vivienda. Libros. Servicios bancarios. Servicios de renta. Página 63. Ejemplos de artículos con elasticidad de la demanda perfectamente elástica. Las bebidas. Los refrescos. Servicios de transportación. Automóviles.
Vehículos de motor. Mobiliarios. Productos de ingeniería eléctrica. Página 64. En una curva de demanda en línea recta, la elasticidad disminuye conforme disminuye el precio y aumenta la cantidad demandada. La demanda tiene elasticidad unitaria en el punto medio. Fórmulas. Elasticidad precio de la demanda. En la figura 25 se observa la fórmula de la elasticidad en relación a la variación del porcentaje de la cantidad entre la variación del porcentaje del precio. Página 65. Elasticidad precio de la demanda. En la figura 26 se observa una fórmula de la elasticidad precio de la demanda. Elasticidad ingreso de la demanda. En la figura 27 se ve una fórmula de la elasticidad ingreso de la demanda. Página 66. Sobre la oferta. En la figura 28 se observa una gráfica de la oferta cuando la elasticidad es igual a 0. Página 67. Elasticidad de la oferta perfectamente inelástica. Oferta inelástica unitaria. En la figura 29, se ve una gráfica de la oferta cuando es una oferta perfectamente inelástica. Página 68. Elasticidad de la oferta perfectamente elástica. En la figura 30 se ve una gráfica de la oferta en la que, al variar la oferta, el precio se mantiene constante. Página 69. Sobre elasticidad ingreso de la demanda. En la figura 31 se ve una gráfica de la oferta en la que la elasticidad es mayor a 1. Página 70. Elasticidad elástica, bien normal, ejemplos. Cruceros. Viajes internacionales. Joyería. Elasticidad inelástica del ingreso. Bien normal, ejemplos. Alimentos. Ropa. Periódicos. Revistas. Página 71. En la figura 32 se observa una gráfica de la oferta en la que la elasticidad está entre el 0 y 1. Página 72. Elasticidad inelástica del ingreso, bien inferior. Transporte público. Arroz. Frijoles. En la figura 33 se observa una gráfica de la oferta, cuando la elasticidad es menor a 0. Página 73. Para calcular la elasticidad de la oferta precio. Cuando precio baja de B a A. En la figura 34 se observa una fórmula de la elasticidad en relación al precio y la cantidad. Página 74. Cuando el precio sube de A a B. En la figura 35 se observa la fórmula de la elasticidad cuando el precio sube de A a B en relación a la cantidad y al precio. Página 75. En la figura 36 se observa una gráfica de la oferta. Página 76. Corto plazo. El periodo en que por lo menos un factor de la producción o un insumo es fijo. Equilibrio del productor. El punto donde un productor maximiza la producción para el desembolso total determinado. Función de producción. Una ecuación, tabla o gráfica que muestra la cantidad, máxima, de un artículo que se puede producir por unidad de tiempo para cada uno de los conjuntos de insumos alternos cuando se utilizan las mejores técnicas de producción disponibles. Página 77. Isoclina. El lugar geométrico de los puntos sobre diferentes isocuantas en el cual la tasa marginal de sustitución técnica de los factores de producción, o la pendiente es constante. Isocosto. Muestra todas las diferentes combinaciones de los insumos que puede comprar o alquilar una empresa, dado el desembolso total de la empresa y los precios de los insumos. Isocuanta. Muestra las diferentes combinaciones de dos insumos que puede usar una empresa para obtener una cantidad específica de producción. Página 78. Largo plazo. El periodo en que todos los factores de la producción son variables. Ley de los rendimientos decrecientes.
A medida que se utilizan más unidades de un insumo por unidad de tiempo, con cantidades fijas de otro insumo, el producto marginal del insumo variable disminuye después de un punto. Producto marginal, PM. El cambio en el producto total debido al cambio de una unidad en la cantidad utilizada de un insumo. Página 79. Producto promedio, PP. El producto total dividido entre el número de unidades del insumo utilizado. PP igual a PT diagonal número unidades. Rendimientos constantes a escala. Cuando se aumentan todos los insumos en una proporción determinada y la producción obtenida aumenta exactamente en la misma proporción. Página 80. Rendimientos crecientes a escala. El caso cuando la producción crece en forma proporcionalmente mayor que los insumos. Rendimientos decrecientes a escala. El caso cuando la producción crece en menor proporción que los insumos. Ruta de expansión. El lugar geométrico de los puntos de equilibrio del producto que resulta de los cambios en los desembolsos totales mientras se mantiene constantes los precios de los factores. Página 81. Tasa marginal de sustitución técnica. La cantidad de un insumo a la que puede renunciar una empresa al aumentar la cantidad del otro insumo en una unidad y seguir siendo la misma isocuanta. Costo fijo promedio, CFP. Es igual al costo fijo total dividido entre la producción. En la figura 37 se observa la fórmula del costo fijo promedio. Página 82. Costo marginal, centímetros. Es igual al cambio del costo total o el costo variable total entre un cambio de una unidad de producción. En la figura 38 se ve la fórmula del costo marginal. Costo marginal a largo plazo, CML. Mide el cambio del costo total a largo plazo entre un cambio de una unidad en la producción. CML igual a CTLL diagonal QTL. Página 83. Costo promedio, CP. Es igual al costo total dividido entre la producción CP, también es igual al costo fijo promedio más el costo variable promedio. En la figura 39 se observa las fórmulas del costo promedio. Costo promedio a largo plazo. Muestra el costo unitario mínimo de obtener cada nivel de producción cuando puede construirse cualquier escala de planta que se desee. Página 84. Costo total a largo plazo, CTL. Muestra los costos totales mínimos de obtener cada nivel de producción, cuando puede construirse cualquier escala de planta que se desee. Costo variable promedio, CVP. Es igual al costo variable total dividido entre la producción. En la figura 40 se observa la fórmula del costo variable promedio. Página 85. Costos explícitos. Los gastos reales de la empresa para comprar o contratar los insumos que necesita. Costos fijos totales, CFT. Las obligaciones totales contraídas por la empresa por unidad de tiempo para todos los insumos fijos. Costos implícitos. El valor de los insumos propiedad de la empresa, utilizados en sus propios procesos de producción. Costos totales, CT. Página 86. La suma de los costos fijos totales más los costos variables totales. En la figura 41 se observa la fórmula del costo total. Costos variables totales, CVT. Las obligaciones totales contraídas por la empresa por unidad de tiempo para todos los insumos variables que utiliza. Curvas del costo. Muestras el costo mínimo de obtener diversos niveles de producción. Página 87. Elasticidad de la producción. Da el aumento porcentual en la producción, como resultado del aumento porcentual de un insumo, mientras se mantienen constantes todos los demás insumos. Función de producción Cobb-Douglas. Esta función se determina mediante. En la figura 42 se ve la fórmula de la función de producción de Cobb-Douglas.
Página 88. En donde Q igual a producción. L igual a insumo. K igual a insumo. A igual a parámetro. Alfa igual a parámetro elasticidad de producción de L. Beta igual a parámetro elasticidad de producción de K. Y igual a 1 rendimiento restante a escala. Y igual a 1 mayor que rendimiento creciente a escala. Y igual a 1 menor que rendimiento decreciente a escala. Página 89. Función objetivo, la función que debe maximizarse o minimizarse sujeta a las restricciones. Ineficiencia X. El grado en el que la producción de una mercancía no alcanza al máximo posible, indicado por la función de producción. Debido a la carencia de una motivación adecuada de la mano de obra y la administración. Precio sombra. El cambio en el valor de la función objetivo por el cambio unitario en una de las restricciones. Página 90. Problema dual. Lo contrario del problema principal, por lo tanto, para un problema principal de maximización del costo y viceversa. Problema principal. El problema original de maximización, por ejemplo, la ganancia, o de la minimización, por ejemplo, el costo. Proceso de producción. Las combinaciones de insumos para obtener producciones. En la programación lineal cada proceso o actividad incluye combinaciones de insumos determinados tecnológicamente. Página 91. Programación lineal. Una técnica matemática para resolver problemas de maximización o minimización en que las restricciones y la función objetivo a optimizar se representan mediante líneas rectas. Progreso tecnológico intensivo en capital. Mayor aumento proporcional en el producto marginal del capital que en el producto marginal del trabajo, de modo que la pendiente de la isocuanta desciende a medida que se desplaza hacia su origen en la razón original capital y trabajo. Restricciones. Desigualdades que describen límites estructurales, capacidad. Página 92. Solución óptima. La mejor de las soluciones factibles. Soluciones factibles. Todas las soluciones o combinaciones de mercancías que son posibles de acuerdo a las restricciones. En la figura 43 se observa una gráfica en relación a la cantidad y al costo. Al subir la cantidad producida suben los costos. Página 93. Trabajo igual a L. Capital igual a K. En la figura 44 se observa una gráfica que relaciona el trabajo con el capital en una relación inversamente proporcional. Página 94. Índice. Tema página. Introducción. 1. Temario. 2. Factores de la producción. 3. Microeconomía. 4. Curva de la demanda. 5. Curva de la oferta. 6. Equilibrio de mercado. 7. Desplazamiento de la curva de la oferta. 12. Desplazamiento de la curva de la demanda. 13. Definiciones del libro. 14. Ley de la oferta. 19. Costo marginal. 21. Página 95. Campos de estudio de la economía. 24. Utilidades de la producción. 24. Factores de la producción. 26. Problemas más importantes a nivel macroeconómico. 30. Clasificación de las empresas. 31. Ciclo económico. 34. Partes del Estado. 36. Ciclo de vida de la economía. 38. Elasticidad de la demanda. 39. Punto de equilibrio. 43. Elasticidad precio de la demanda. 49.
Demanda perfectamente inelástica. 59. Demanda elástica unitaria. 60. Página 96. Equilibrio del productor. 76. Isoclina. 77. Isocosto. 77. Costo fijo promedio. 81. Costo marginal. 82. Elasticidad de la producción. 87. Programación lineal. 91. Índice. 94.